Nos remitimos en esta versión, porque realmente cada una de estas canciones que vamos a interpretar, no hay, dijéramos, una versión única y auténtica, aunque todas están recuperadas a partir de los archivos de la fonoteca, de la Biblioteca Nacional, como dije, de Jerusalén, de Israel. Cada una de estas versiones tiene una particularidad propia, puesto que son interpretadas por una persona diferente, de una edad diferente, de un lugar de procedencia diferente, también con unas aptitudes vocales diferentes. De repente podemos encontrar versiones en las que él o la intérprete son realmente virtuosos, aunque no hayan recibido ni una sola clase de canto. Suele suceder que encontramos casos realmente virtuosos en cuanto a la interpretación, y en otros la melodía se difumina, se desdibuja más. Es difícil encontrar muchas veces, y es una labor realmente de reconstrucción, el encontrar realmente cómo podría sonar aquello. Entonces, a medio camino entre la realidad y lo que nos dejan ver estas versiones recuperadas, tenemos la versión de Solly Levy, como digo, nativa de Tánger, y que se grabó en 1976 en Nueva York. Es inusual en esta canción el estribillo, es muy curioso, porque es curioso en cuanto que es la única de todas las versiones que hemos encontrado en las que se refiere en el estribillo precisamente al órgano sexual masculino, al gelindón, en cuanto que muchas otras de estas versiones lo que dicen en su lugar es algo mucho más suave, como y hay pastora a mí. Mucho más suave, más bucólico y no tan arriesgado, y con esta versión nos quedamos por ser precisamente una versión única dentro de este repertorio. No hemos encontrado ninguna similar que tenga este estribillo, así que nos quedamos con este Levantisme Madre, que, como bien dice también Susanna Weitz en su introducción, nos habla del lunes. Una muchacha va al mercado, y va al mercado cuando alborea, ¿a qué? Va a encontrar un marido, va a comprar un marido, pero no cualquiera, no se va a conformar con cualquier marido. Quiere alguien de honra y de fama, alguien como un carpintero, que vamos a encontrar en esta canción, que pueda construirle un cofre y que pueda abrir con una llave de oro y plata esa cerradura, con una alusión directa a la sexualidad del matrimonio que se supone que va a acontecer después, si el encuentro es favorable, por supuesto, y si la protagonista de esta canción encuentra realmente aquel a quien busca, alguien de honra y de fama. Como dice Susanna Weitz, y como quería comentar, el lunes es un día, el lunes en el que nuestra protagonista va al mercado, es un día que aparece en muchas canciones de la tradición sefardí, y que parece ser que este es un día propiciatorio para que se den cosas que en otros días de la semana no suele ser tan habitual que aparezcan en este corpus de canciones sefardíes. Por tanto, el lunes, quizá por la luna, por la relación con la mujer, con ese repertorio tradicional sefardí, mayormente pasado de generación en generación y de boca en boca por las mujeres. Levantisme Madre, un lunes de mañana.
de ti.